Pero yo quisiera cantar una canción en reconocimiento a la grandeza de Dios. Y vamos a entonarla en el nombre del Señor Jesús. Esta preciosa canción, ¿está Felipe por ahí o bajó? Dame do mayor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes gozo, tierno me guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees.
sigue siendo fiel. Dios es fiel. Él es fiel. Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a considerar algunos textos. Bueno, hay algunos hermanos que no alcanzarán a ver bien la diapositiva porque le metí mucho texto y entonces la letra queda pequeña. Pero queremos enfocar esta mañana algo que es muy importante en la relación, especialmente con el núcleo familiar. Porque hay todo un círculo familiar que lo conformamos esposo, esposa, hijos, pero también primos, tíos, abuelos, padres. Pero el núcleo es esa parte, esposo, esposa e hijos. Y vamos a hablar un poco acerca de ello, ya que en la temática que se tiene del comité de familia se está manejando esta parte. Entonces, lo primero que hay que ir mirando es conocer el núcleo familiar. Es importante mejorar la relación en tu núcleo familiar, el cual está constituido, les dije, básicamente por esposa, esposo e hijos. Esos son tu núcleo familiar. Yo sigo insistiendo que cuando no es de pronto el deseo mío o el parecer mío, sino que es como una norma general y es una norma bíblica. La profecía que se encuentra y la norma que se encuentra en la Biblia para la conformación de un hogar y la formación de una familia es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que donde hay donde hay más miembros aparte de los hijos, ya se desfigura el propósito. Y yo le he dicho a algunos hermanos cuando les aconsejo, les he dicho: lo mejor que uno puede hacer es vivir lejitos y no permita que ni papá, ni mamá, ni tíos, ni primos, ni abuelos tengan que entrar a estorbar en su familia. Digo estorbar, aunque suene duro y drástico, porque pocas veces se entra cuando hay que ayudar. Casi siempre se entra para agudizar un problema o para polarizar pareja, para llevar ideas que no son tan buenas y enseñanzas que no son tan buenas. Entonces se desfigura el propósito de Dios. Entonces siempre les he dicho yo así: cuando se casen, así tengan que irse
a vivir en una piecita o en un encierrito muy humilde mientras tienen más, y así tengan que en la mañana recoger la cama para poder abrir el comedor. Es lo mejor que pueden hacer para cumplir con ese propósito de Dios, y Dios irá dando crecimiento e irá permitiendo que se suplan todas las necesidades. Entonces mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos son mi círculo. Pero una vez me caso, ya no hacen parte. O una vez me uno a mi esposa, ya formo mi núcleo. Y ya ese otro tipo de personas son mis familiares, pero no son mi núcleo familiar. Esos límites deben estar definidos para que nadie interfiera en mi relación de pareja y en mi núcleo familiar. Y así se pueda, por ese lado, empezar a dar cumplimiento al propósito de Dios para mi familia. Entonces, una condición es saber cómo está mi núcleo familiar. Entonces, una vez bien delimitada nuestra familia actual, entonces pasamos al siguiente paso. Entonces, ¿cómo es mi relación actual? ¿Estoy atento a mi familia y a sus necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales? Entonces, es posible que alguien solo se interese por lo físico, pero no somos solamente lo físico, somos también emocionales. Pero no solamente somos físico y emociones, somos espirituales. ¿Quién nos hizo así? Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Así que es el diseño de nuestro Creador y se debe suplir todas las necesidades, física, emocional y espiritualmente. Cuando hablo de emocional, hablo de el alma, los sentimientos. Entonces usted puede dar mucha comida, pero si no alimenta las emociones de la familia, se está echando a perder su familia. Pero puede dar mucho emocionalmente hablando, pero si no alimenta lo físico, se queda corto. ¿Y qué diríamos de lo espiritual? Entonces, necesitamos estar acorde con todo ello. Usted y yo debemos examinarlo. Debemos estar al tanto y trabajar en aquello que nos falta enriquecer. Entonces, una pregunta sería: ¿me preocupo en conocer y saber los problemas de mi familia? A veces decimos: usted sí cansa, es que usted molesta mucho, es que usted azara mucho, todo el tiempo con ese cuento. Pues cada vez que se habla de algo es porque hay una falencia y hay que buscar de dónde proviene. Entonces, ¿se preocupa usted o se preocupa su familia de usted? Preguntarme: ¿se preocupa mi familia por mí? ¿Me preocupo yo por mi familia? Y la otra sería: ¿qué estoy haciendo para que mi familia me tenga presente en cada momento que pasa? Entonces, bueno, esas cosas no las voy a explicar hoy, solo es el abrebocas al tema, pero
yo soy muy inquieto con esto y me gusta estar dinamizando estos temas constantemente. Entonces hay que empezar, hermanos, por reconocer nuestras dificultades, reconocer las dificultades que me impiden tener una mejor relación con mi núcleo familiar. Esto es tener en cuenta el patrón antes de iniciar un diálogo o una conversación. Por ejemplo, cuando hablo con mi esposa o esposo, los esposos a veces hablamos un poco más duro, pero entonces cuando hablo con mi esposa, subo el tono de voz gradualmente y se da la discusión. Entonces, eso me dice a mí que debería yo trabajar en mi tono de voz para comunicarme con mi esposa. Y viceversa. Si la esposa ve que cuando se dirige al esposo para cualquier tema, se vuelve un Alka-Seltzer, hay que trabajar en esa parte. Hay algo que debo hacer. Recuerden, nosotros, tanto en la iglesia como en nuestra vida familiar, debemos sacar una frasecita que es muy común. Yo soy así. ¿Qué puedo hacer? Eso hay que sacarlo. Los seres humanos estamos en un continuo aprendizaje. ¿Sabe cuándo deja de aprender uno? Cuando se muera. Allí se deja de aprender. Entonces aprenda si no se quiere morir. Hay que aprender, aprendamos. Hay que examinar si hablo con mis hijos de un tema cualquiera que sea y esto los enoja. Hay que saber entonces en qué estoy fallando o cómo transmití. Hay que saber cuándo y cómo debo abordar el tema. Entonces uno puede, hoy es más fácil que hace algunos años. Hoy podemos ir a San Google y allí sale una cantidad de terapeutas que dicen cómo abordar tal tema. Examinar a la luz de la palabra. La Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Bueno, se me fueron las diapositivas. Entonces, con esto estoy diciéndoles, hermanos, que es muy importante la comunicación. Entonces, hablamos de comunicación. Psicológicamente se habla de la comunicación asertiva. Entonces, hay una comunicación asertiva y hay otra que es negativa. Entonces debemos trabajar en ambas. Trabajar la una para erradicar la otra. Entonces la comunicación no es solamente hablar, porque a veces decimos, yo hablo con mis hijos, yo hablo con mi esposa, yo hablo con mi esposo, pero no es solamente hablar. Es saber cuándo hablar. Buscar el momento adecuado. Pero no es solamente buscar el momento adecuado. Allí nos dice que también es aprender a escuchar.
Es hablar en el momento adecuado y aprender a escuchar. La comunicación es cualquier contexto, o en cualquier contexto mejor, puede ir en direcciones contrarias. Entonces, no puede ir en direcciones contrarias. Allí se me quedó algo. En cualquier contexto no puede ir en direcciones contrarias. Entonces, nunca se podrá entender cuando voy en direcciones contrarias. No importa de lo que estemos hablando. Si va en direcciones contrarias, no vamos a llegar a una comunicación fluida. Hay que recordar que la comunicación especialmente nos permite conocer lo que los demás piensan, lo que los demás sienten, y nos brinda la oportunidad de expresar lo que pensamos y lo que sentimos. De alguna manera, una buena comunicación nos permite conocernos. Por eso es uno de los valores más importantes en el seno de una familia. No solamente la comunicación, sino una buena comunicación. Lo que se le llama comunicación asertiva. Definimos comunicación. La definición de comunicación. La comunicación es el proceso interactivo verbal o no verbal mediante el cual se intercambian pensamientos y sentimientos. El receptor entiende el mensaje que el emisor le envía. Bueno, a veces somos buenos emisores, pero muy malos receptores. Y eso entonces bloquea la comunicación. Entonces debemos aprender a ser buenos emisores, es decir, a transmitir la información, pero también a oír la información, a escuchar la información que se me está brindando. Entonces, hay algunas características de la comunicación negativa. Hablamos de la comunicación negativa. Hay un texto, Proverbios 2:12 dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Para eso es que la sabiduría nos libra del mal camino de los hombres que hablan perversidades o que hablan cosas malas. Traigámoslo a nuestro contexto familiar y digamos de los hombres que hablan mal, de los hombres que no se comunican, de las mujeres que no se comunican bien. Entonces, la comunicación negativa es completamente dañina. Entonces, lo primero que hay que aprender es a escuchar. Escuchar es vital en la comunicación. Es un don. Es un don. La Biblia dice: bienaventurados los que oyen. Bienaventurados los que oyen. Entonces, uno de los mejores regalos que una persona le puede dar a otra es el don de escuchar. Puede ser un acto de amor y cuidado, pero hay demasiadas parejas que solo se oyen el uno al otro. Hay pocas que realmente se escuchan. Entonces vamos a hablar un poco de el oír y del escuchar. Alguien dijo que si pudiéramos escuchar todas las conversaciones del mundo que se desarrollan entre matrimonios, veríamos que en su mayor parte son diálogos de sordos.
¿Qué pasaría con dos personas sordas hablando? Ustedes son muy entendidos. ¿Sabe usted lo que es que alguien le escuche? No que solo le oiga, sino que realmente le escuche. Hay unos versículos por allí que tomé para hablar de ello, que son muy especiales. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. El Salmo 34, verso 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y ese que siempre citamos: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 116 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Proverbio 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces no es de sabios responder antes de oír. Lo propio entonces habla del mismo oír, escuchar. Proverbios 18:17, Proverbios 21:11, Jeremías 33:3, algunos se lo sabe. Santiago 1:19, que fue el texto con el que iniciamos esta charla. Pero es muy importante ser escuchados. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos escuchar? Realmente allí aparecen la forma de interpretar de la Biblia, aparece el oír, el oír, el oír. Pero en nuestro contexto, oír y escuchar tienen alguna diferencia. Les voy a explicar a qué se refiere. Cuando hablamos de la diferencia, es que cuando oímos obtenemos contenidos o informaciones para nuestro propio propósito. Pero escuchar implica preocuparse por la persona que está hablando y demostrarle nuestra empatía. Entonces, escuchar tiene un sentido más profundo que solamente oír. Cuando yo oigo, estoy como tratando de grabar para responder. Pero cuando escucho, estoy siendo reflexivo. Estoy oyendo, pero estoy haciendo una reflexión de lo que oigo con el ánimo de entender lo que estoy oyendo. A eso se refiere, o hacia allá apunta la diferencia. Entonces, escuchar significa tratar de entender los sentimientos de la otra persona. Es oírlo para entenderlo, buscando el bien del otro. Entonces, permítame darle una triple definición de escuchar cuando tiene que ver con lo que su cónyuge o sus hijos o mis hijos nos dicen.
Por allí alguien definió y dijo que escuchar significa que no está pensando en lo que va a decir cuando él o ella o ellos dejen de hablar. No está preocupado ni preparándose una contrarrespuesta. A eso se refiere escuchar. Sino que está con el ánimo de hacer una reflexión acerca de lo que la persona está diciendo. Escuchar significa aceptar completamente lo que se está diciendo sin juzgar lo que la persona dice ni cómo lo dice, sino es tratar de entender lo que la persona quiere expresarme. Escuchar significa poder repetir lo que su cónyuge ha dicho y expresar lo que le parece que captó en cuanto a sus sentimientos mientras le habla o le hablaba a usted. El verdadero acto de escuchar implica tener interés en los sentimientos y opiniones de su cónyuge. Eso es escuchar. Es el verdadero acto de escuchar. Tener interés en los sentimientos y opiniones de su cónyuge o de sus hijos e intentar comprenderlos desde la perspectiva del otro, comprender qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Escuchar es prestar atención a lo que está sucediendo. Escuchar es una apertura activa hacia mi cónyuge o mi familia. Eso es escuchar. Entonces, para comunicarnos necesitamos aprender a escuchar. ¿Cómo nos comunicamos? Vamos adelante. ¿Cómo nos comunicamos? Se dice que cada mensaje tiene 3 componentes. Tiene el contenido verdadero, eso me dice que yo debo aprender a hablar ¿con qué? Con verdad. De hecho, así son los juicios de Dios. Los juicios de Dios son con verdad. Amén. ¿De qué otra manera? Exacto. Con un buen tono de voz. Entonces decimos la verdad. Es muy importante el tono de voz con el que lo decimos. Pero también nos comunicamos de una manera no verbal. Si no, no habría comunicación con una persona no oyente o con un sordo mudo. Pero hay comunicación. Entonces nosotros también comunicamos, a menos de que su familiar sea ciego, pero comunicamos con un verdadero contenido, con un tono de voz y también haciendo señas. La gran mayoría, por ahí hay una persona a la que vi hablando por teléfono y hacía señas. Yo no digo nombres, pero hacía señas. Todos cuando hablamos por teléfono, ¿sí? ¿Cómo le dices? Estoy hablando con una persona que está en Cali y usted quiere mostrarle a la persona que está en Cali algo que está al frente.
Porque a veces uno se olvida de que está lejos. Está tan conectado que se olvida de que está lejos. Bueno, pues tenemos esa forma también. La gesticulación, los movimientos de las manos, las señales que hago, los gestos en mi rostro. Por eso uno estira la boca, mueve la cabeza, mueve las manos, hace giros, señala, porque comunicamos de esa forma. Comunicamos de esa forma. Pero esos componentes de la comunicación deben complementarse para que un sencillo mensaje se transmita. Por ahí estaba leyendo que se ha sugerido que la comunicación exitosa consiste en 7% de contenido, 38% de tono de voz y 55% de comunicación no verbal. Es decir, que comunicamos mucho con los gestos. En casa comunicamos mucho con los gestos. A veces a uno le parece que habló y resulta que no habló, sino que hizo una seña. Y eso hace entrar en conflicto. Entonces, por lo general somos conscientes del contenido de lo que estamos diciendo, pero no lo somos tanto de nuestro tono de voz. Pero no hables tan duro. Y dice, yo no estoy hablando duro. Sí, no estoy hablando duro. Porque a veces perdemos la noción de ello. Entonces, el terapista dice que alguna vez grabe alguna de sus conversaciones durante una cena o en alguna actividad y siéntese a escucharse y se asombrará de lo que sucede. Entonces, hay unos extremos a los cuales llegamos. Y es que llegamos a usar palabras hirientes, palabras que hieren. La Biblia dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Conoce usted a alguien que use palabras hirientes? De pronto, palabras como palabras degradantes. Esas palabras degradantes son expresiones desconsideradas, insensibles, que molestan y critican. Se usan palabras degradantes que son burlonas, palabras ásperas, palabras sin tacto, palabras poco delicadas. Entonces, palabras inapropiadas. Entonces, hay ejemplos. Por supuesto que no crees en eso. O se usa también palabras degradantes como tu amigo es muy deseable y sensual, o qué amiga tan hermosa tienes.
Yo tengo un amigo de hace mucho tiempo y yo era soltero y lo escuchaba decir, no, con mi esposa tenemos mucha libertad. Y usaban este lenguaje. No, si ella ve a alguien y ella me dice, fulano de tal está bueno. Pero yo también cuando veo a alguien le digo, entonces yo dije, ¿será adecuado eso? Creo yo que es degradante. Es degradante. O cuando yo descalifico a mi pareja con cualquier palabra frente a los demás, o descalifico a mis hijos, o los califico bien bajito. Gran parte de las comparaciones que se hacen son degradantes. ¿Por qué no eres como fulano de tal? Me gustaría que fueras como los hijos. Usted ya entiende. Entonces, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Como golpe de espada. De pronto usted entiende algo de eso. Palabras como golpe de espada. Los seres humanos, y a nosotros no nos educaron para nada de eso. Pero hermanos, a los evangélicos nos rige la regla de oro. ¿Alguno conoce ese texto principal de la regla de oro? Lo que tú no quieras que hagan contigo, tú tampoco se lo hagas a los demás. Uno la hace aquí, pero más adelante se le devuelve. Eso le llaman la ley de la compensación. Así le llaman, la ley de la compensación. Entonces, no use palabras degradantes. Eso daña la comunicación. Algo que daña la comunicación es las palabras exigentes. Porque es bueno exigir, pero ¿hasta dónde? ¿En dónde? ¿Y a quién? Entonces hay palabras mandonas, amenazantes, que provocan pleitos. Hay palabras maldicientes, hay palabras acusadoras, provocadoras. Palabras iracundas. Uno cuando siente que el calor se sube, yo siempre uso esta frase, muérdase la lengua. Porque cuando el calor se sube, uno empieza a lanzar palabras, el cerebro empieza a funcionar más rápido y más rápido y más rápido. Y lo que venga, eso se suelta como una ametralladora.
y hace estragos. Más te vale que lo hagas o me las pagas o verás cómo te va. Eso es común en las casas, es común. Y eso daña la comunicación. Los hijos se sienten agredidos, la esposa se siente agredida, el esposo se siente agredido, porque son palabras hirientes, son palabras amenazantes, son palabras que provocan pleitos. Cuando a ti te dicen, o haces tal cosa o tienes problema conmigo, ¿qué es lo primero que salta? Si estás también elevadito, pues vamos a ver qué pasa. Yo no soy mocho. Yo también tengo boca. Y entonces ya se va a dejar la confrontación. Gran parte de las dificultades en el hogar se dan por las confrontaciones que son provocadas por las palabras mandonas, las palabras amenazantes, por los pleitos, por las palabras maldicientes, por las palabras acusadoras, palabras provocadoras. Entonces eso crea un conflicto no muy bueno. ¿Por qué llegaste tan tarde? Siempre lo haces así. ¿Dónde estabas? Bueno, habrán razones. Habrán razones. La Biblia dice que es cruel la ira e impetuoso el furor. La ira es cruel. ¿Qué más pudiéramos hablar? Palabras reprobatorias. Esas palabras reprobatorias son esas palabras moralistas en extremo. Pero ¿qué más? Los sermones. Yo me aguanto los sermones de la iglesia. Esos sermones me los aguanto. Las palabras de crítica. Uno a veces dice, es una crítica constructiva. Esa es una forma de justificar. Pero una crítica constructiva todos los días es muy dura. Entonces, juzgamos y condenamos. Pero hay de que venga en contra de eso. Se pone el grito en el cielo. Entonces, la Biblia lo que dice es que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de su fruto. Entonces hay palabras destructivas. ¿Qué podríamos hablar de palabras destructivas? Los chismes son palabras destructivas. Siembran discordia, defraudan la confianza. ¿Qué más hace un chisme? Un chisme lo único que hace es desacreditar a una persona o a una familia. Eso no hace nada más. No hace nada más. Comentario fuera de orden. Un comentario, hermano, veas, aún si a uno le preguntan, aún si le preguntan. El chisme es una
situación muy fea. Eso destruye, porque desacredita a otra persona. Eso daña la autoestima de la otra persona. Bendito el nombre del Señor. Una palabra destructiva es el subestimar a una persona. Fulano no es capaz. ¿Con qué capacidad va a hacer tal cosa? No, fulanito. ¿Y qué diría usted de la difamación? ¿Usted ha escuchado alguna vez que difamen a alguien? Diga, no me crea, lo oí, pero fulano de tal anda en esto y esto. Aquí entre nos, ay, hermano, eso sí que es peligroso, hermano. Muy peligroso. Hay un texto que tiene una frase muy puntual. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Esa palabra prójimo es de próximo. Te habla de que es posible a su familiar, a su amigo. Pero no se la ahorra con nadie. El hipócrita no se la ahorra con nadie. ¿Qué hablaríamos de otra palabra que daña la comunicación? Las palabras engañosas. Las palabras mentirosas. Las palabras exageradas. Las palabras presuntuosas. Las palabras vanagloriosas. Las palabras halagadoras. Cuando le dices que está bonito, pero por acá dicen La palabra falta de sinceridad. Eso daña la comunicación. El engaño, las palabras engañosas dañan la comunicación. Dañan la comunicación. Cuando se está bravo y dice, yo no me enojé con nadie. Mi meta siempre ha sido ayudar a todos, beneficiar a todos, que todos estemos bien. Lo que la Biblia dice es que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, hay unos mandamientos que encontré por ahí escritos, mandamientos para una buena comunicación. Los 10 mandamientos de la comunicación. Número 1. Hablarás siempre con la verdad. Es bonito cuando se habla verdad, ¿cierto? Aunque a veces duela decir la verdad. Porque a veces pensamos que diciendo la verdad nos caemos. Pues si lo que va a hacer es tan malo, no lo haga para que pueda hablar con verdad. Evite hacer lo malo para que pueda hablar con verdad. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Proverbios 12:22. Hablar verdad. Número 2.
Utilizarás tus palabras para agradar a Dios. Yo no sé por qué a veces pensamos que mi vida en la iglesia es una cosa y mi vida secular es otra cosa. Por ahí alguien me dijo, vea, fulanito de tal cuando está en la iglesia, pero cuando está fuera es un diablo. Dice, ¿cómo así? Si usted supiera lo que hace. Usted supiera el lenguaje de fulano de tal cuando está con nosotros. Esas voces le llegan siempre a los pastores. Aquí no. En Marte. Los pastores sufren con esos marcianos. Porque en la calle hablan de una forma y en la casa de otra forma. Entonces los marcianitos mantienen heridos. Hermano, mire, hay situaciones que uno no puede desligar. Usted no puede ser cristiano en la iglesia y afuera no. Entonces, si viene el Señor cuando usted no está en culto, esas son cosas que uno debe pensar. Pues yo no soy cristiano para que me vean. Yo debo agradar a Dios las 24 horas del día, hermano. Debo tratar de agradarlo. Bendito el nombre del Señor. Por allí dice el texto, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Salmo 19, verso 14. Cuidarás que tus palabras siempre den vida al que oye. Usted recuerda de yo hablé de un texto de San Mateo capítulo 5 alguna vez, donde Jesús dice, no llamarás fatuo a tu hermano, porque cualquiera que llame fatuo a su hermano será culpable ante el juez. Y entonces uno trata a los hijos y a la esposa y al esposo de estúpido en adelante. Se utilizan palabras de alto calibre. Tenemos una familia asesinada. Y si no está asesinada, está boqueando, agonizando. Por palabras que matan. Entonces, por eso el texto dice, hay que ser tardos para hablar, prontos para oír. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida ¿están dónde? En el poder de la lengua. En el poder de la lengua. Dios no hizo al ser humano con una lengua descontrolada. Esas son actitudes que tomamos, las aprendimos, así que se pueden desaprender. Amén. Nuestra comunicación debe procurar
que demos ánimo al prójimo. Es decir, no tenemos que hablar siempre desanimando a quienes hablan con nosotros. A veces estamos desanimados nosotros mismos. Cuando le hablamos a otro, pues también le compartimos eso. Lo que manda la palabra del Señor es: animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y que ellos vivían animándose. Bendito el nombre del Señor. Yo debo hacer que mis palabras sean transmitidas con gracia. Esa gracia que se usa allí es gracia de atracción, de hermosura. Entonces yo debo transmitir palabras con gracia. Eclesiastés 10:12 dice que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Tremendo ese texto. Las palabras deben ser dichas con sabiduría. Yo no puedo, así como se vino aquí, soltarla. Uno a veces utiliza palabras castizas para que entendamos. Pero ay, si uno pudiera decir todo así como se le viene a la cabeza, hermanos. Se metería en problemas. Habrían insultos y muchos saldrían llorando. La Biblia dice que en los labios del prudente se halla la sabiduría. Hay que ser prudentes. A veces creemos algunas cosas, pero no debemos decirlas. O hay que examinar a ver cómo le hago entender sin decírselo de la manera que estoy pensando. Porque hay formas de hacer entender las cosas. Entonces, hermano, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Proverbios 10:13. En nuestra comunicación debemos escoger palabras sabias. Entendiendo Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿A usted le ha pasado que usted dice, fulano de tal sí es imprudente? Y qué peligrosa una persona imprudente, ¿cierto? Ay, hermanos, no. Hay hermanos con los que uno briega para hablar, uno dice, uy, pero ahorita le digo, ¿y qué me irá a decir? Hay que buscar el lugar porque no se sabe cómo reacciona. Prudencia. No hay que hablar todo lo que quiero y todo lo que creo. Bendito el nombre del Señor. No todo momento y todo lugar es bueno para hablar. Hay que hablar
en el mejor momento. Sé que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es a su tiempo. Yo he visto reclamos a los hijos en medio de una reunión. Yo he visto reclamos al esposo o a la esposa en medio de una reunión. Pero reclamos terribles. Y uno dice, uy, ¿cómo le irá a ir cuando estén solos? Hay que buscar el tiempo, el mejor momento. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Proverbios 15, 23. Entonces hay que considerar tus palabras como una inversión. Es lo que les digo de la regla de oro. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Y será pagado según la obra de sus manos. ¿Qué espera una persona que insulta? ¿Insultos? ¿Qué espera una persona que es irrespetuosa? Pues el que ha sido irrespetuoso tiene un corazón sensible, humilde y lleno de sabiduría, pues dice, no voy a irrespetarle yo. Pero si de pronto dice, se me salió el apellido, también le respeta. Porque uno siembra y de lo que se siembra, de eso se cosecha. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay que ser muy inteligente, muy sabio. Proverbios 12, 14 está ese texto. Entonces cuando hablemos, hay que hacer lo posible para que nuestras palabras sean con amor. Y hay cosas duras que se pueden decir con amor. Porque la Biblia dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Hermano, déjeme decirle algo. A veces hacemos mucha bulla y mucho alarde de cosas. Pero el buen producto está en el corazón. Allí está. Yo estos días le decía a alguien, a mí me gusta ser muy reflexivo. Muy reflexivo. Ustedes han notado que yo no soy tan emotivo. Porque a veces uno muestra más de lo que es. En todos los aspectos. Yo no quiero ser un metal que resuene. Ni un címbalo que hace bulla. Entendamos címbalo, por ejemplo, como la carrasca que suena, como la batería, que son los que suenan más duros, la batería y la carrasca, y la caja, son címbalos. ¿Se escuchan? Lejos. Uno va y los mira y dice, esto es lo que suena tan duro.
Ojalá que el Señor haya buen tesoro en nosotros. Ojalá haya buen tesoro. Entonces la comunicación va por ese sentido, por allí va. Yo debo usar de sabiduría. En eso se resume una comunicación asertiva. La sabiduría, usar lo que es apropiado. A través de la comunicación construimos la convivencia en el hogar, la cual debe darse en todo sentido, padres e hijos, de hijos a padres y entre esposos. Debe haber una buena comunicación. Cuando hay algo muy pequeño que distorsiona, que no es armónico, entonces, pues lo que no es armónico suena feo. Por eso no todos cantamos. Yo una vez le dije a una chica, me dijo, hermano, es que yo quiero y a mí me gusta cantar, hermano. ¿Y cómo hago? Le dije, vea, usted siéntese con el músico y le dice, voy a cantar tal himno. Y si el músico le registra y usted no arranca por donde el músico le dijo, usted no puede cantar. No es el talento suyo. Cante en grupo, pero no es su talento. Y ella me dijo, ay, hermano. Y yo, así es. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque sencillamente no es armónico. Sí. Hay que buscar otra cosa con la que armonice. Hay cosas en nuestra casa, en nuestra comunicación, que no son armónicas. Hay formas y tratos que desentonan. Saber escuchar y hablar no implica llegar a un acuerdo inmediato. Es necesario que haya negociaciones para lograr soluciones concretas a las diferentes situaciones que se presentan en la vida diaria. Por eso hay que hablar, pero tomar en cuenta ese libro que miramos al principio, ese texto. Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír. Escuche a su esposo, escúchelo. Trate de entenderlo. Escuche a su esposa, trate de entenderla. Y no sea testarudo, es que a mí me enseñaron, es que mi papá era así, mi abuelo era así, yo también soy así, mis hijos serán así. Está condenado al fracaso. Mi papá ha sido buen padre, pero hay cosas de mi papá que yo no las voy a repetir. Y no ha sido malo, pero yo no las voy a repetir. Y trato de portarme muy bien con Samuel y con Janeli y con Janelli. Pero de mis hijos, habrá cosas que ellos dicen de mi papá y empiecen a tachar. No quiero eso de mi papá. No quiero eso de mi mamá. Pero está en nosotros tratar de hacerlo lo mejor. Lo mejor. Que agrade a Dios y que agrade también a esas personas más cercanas, a ese núcleo, a esos que veo cuando me levanto y los últimos que veo cuando voy a mi cama. Eso debo acostarme en paz.
Y ojalá nos levantemos en paz. Entonces hay que empezar a hacer cambios en nuestras vidas. La tarea más difícil de realizar en la vida humana es la de mejorar en cualquier aspecto, algo que no podemos evitar, ya que nos ayuda a nuestro desarrollo personal. Usted y yo debemos mejorar, hermanos. Debemos mejorar. Cambiar actitudes que deterioran el ambiente saludable y perjudican alguna área de nuestro núcleo familiar. Porque hay esposos que no quieren llegar a casa. No porque deban algo, sino porque yo llego y encuentro a esa señora y viceversa. Y como la esposa es mucho más de casa, casi siempre la esposa es muy hacendosa. Y entonces ella está diciendo: recojan todo, arreglen todo antes de que llegue su papá, porque hombre, no. O cuando venga tu papá, no, así tampoco. Se debe tener un ambiente cordial, especial en casa. Entonces, el primer paso para dar esos cambios poco a poco se van dando, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y se irán viendo resultados. Entonces la pregunta sería: ¿qué situaciones te están impidiendo esa mejoría en tu relación? ¿Será que debemos aprender a escuchar? ¿A hablar menos? ¿O por el contrario necesitas hablar más para que los demás se den cuenta y conozcan y estén atentos a tus necesidades? Hay dos situaciones letales en casa. Una, la persona que hay que sacarle las palabras como con un gancho. Pero también la persona que hay que: no más, no más, no más. Yo debo ser equilibrado. Pero hay que darnos a conocer. Hay que darnos a conocer. Entonces, aprender a escuchar, aprender a hablar, utilizar buenos gestos. Buenos gestos. Si pides perdón, no pidas perdón, perdóname. No. Te perdono. Nosotros sabemos cómo decir las cosas. Cuando se quiere sacar algún provecho, ¿por qué se dicen bonito las cosas? Usted no llega a su casa o a su pareja diciéndole: dame 50,000 pesos. No, por favor.
¿Me haces el favor y me regalas? Usted no dice, me los tenés que dar. No. Dice, se va uno por debajito. Entonces hay que aprender a comunicarnos. Mire, hermanos, no voy a empezar otra. Ya aquí concluyo. Solo quiero invitarles a que el Señor pueda bendecirnos a través de ello. A que el Señor pueda hacer algo en nuestra casa a través de una reflexión que hagamos. Amén. Que ese esposo que está a punto de tirar la toalla, diga, ¿cómo ha cambiado la situación en mi casa? Ya me tratan mejor. O esa esposa que está a punto, dice, ya no aguanto este señor. Antes le decía mi amor, ahora le dice señor. O esos hijos que están diciendo, voy a esperar, es que estoy azarado porque me llegue la cédula. Apenas termine la universidad, apenas termine el bachillerato, me abro, no aguanto esta casa. ¿Usted ha escuchado a alguien decir así? La idea no es que usted tenga que decirle después, váyase, y es que no se va a ir. No. Pero que tomen la decisión en paz, que digan, no, yo ya. Porque una buena formación le llevará a tomar una buena decisión. Entonces ya es hora de irme de casa, quiero hacer mi vida aparte. Pero no porque se siente perseguido por un papá cruel. No porque se siente perseguido por una mamá cruel y cansona. Con el comportamiento y por esa falta de comunicación, hay hombres que han tirado a su mujer a brazos de otros. Y hay mujeres que han tirado a su esposo a brazos de otra. Porque él trata de portarse lo mejor, pero ella dice, vaya, busque en la calle. Ella trata de portarse lo mejor, pero hay alguien que le dice, mi señora, ¿cómo amaneció? Qué bonita que está. Wow. Y ella dice, nunca había oído eso. Le da hasta ganas de salir. ¿Sí ve? Entonces hay situaciones, hermanos, que Dios nos ayude a equilibrar y a tener una mejor comunicación. Una comunicación con amor, una comunicación como lo manda el Señor. Esté de pie, por favor. Vamos a dar gracias. Le voy a pedir, hermano, si usted ha sentido que hay barreras en la comunicación en su familia, vamos a hacer una oración de fe, diciéndole al Señor que rompa las barreras. Que Él cree lazos entre esposos y esposas, padres e hijos, lazos de amistad, lazos de amor, lazos especiales. Yo le voy a invitar, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y que el Señor haga una obra extraordinaria
extraordinaria. Porque el Dios mío es extraordinario. Yo entiendo que Dios está cruzando algunas barreras. Aleluya. Dígale conmigo, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece, sana todas, dame de en ti encontré. Haz un milagro en mí. Como saqué, yo quiero subir a lo más alto que yo puedo, solo para sanarnos. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti. Soy pequeño y dame de tu paz, dejo todo para servirte. Entra Dios, entra soberano Dios, derriba estructuras, sana todas las heridas. Quiero amarte solo a ti. Y encontré mi primer amor, haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas. Quiero amarte, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, que Él rompa. Que derribe murallas esta mañana. Aleluya. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí.